Entonces, muchachos, hoy vamos a trabajar las unidades de concentraciones químicas. Entre estas unidades de concentraciones químicas tenemos la molaridad, tenemos la molalidad y tenemos la normalidad, ¿cierto? Esas serían pues las tres básicas y fundamentales con las que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Entonces me dicen que vamos a empezar con la molaridad. Me dicen que la molaridad es el número de soluto disuelto en unos litros de disolución. Entonces, por ende, la fórmula me quedará así. Molaridad es igual al número de solutos sobre litros de la solución. Esta sería la fórmula. Le repito, esta sería la fórmula. Molaridad es igual al número de soluto dividido sobre litros de la solución. Y aquí arribita tenemos el ejercicio. Aquí arribita tenemos el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? El ejercicio me dice calcular la molaridad de una disolución de 550 mililitros en la que están disueltos 500 gramos de cloruro de potasio, ¿cierto? Y además me dan unos datos, el peso atómico del potasio y el peso atómico del cloro. Entonces, por ende, vamos a sacar nosotros la tablita de datos, ¿cierto? Para que nos dé más fácil. Me dicen calcular la molaridad. Entonces yo cojo y acá me dan buscar la molaridad, ¿cierto? Me dicen también que de una disolución de 550 mililitros. Entonces, disolución de 550 mililitros, disolución de 550 mililitros, ¿cierto? La que están disueltas 500 gramos de cloruro de potasio. Entonces, cloruro de potasio, están disueltas esta, cloruro de potasio, ¿cierto? gramos, 50 gramos de cloruro de potasio, ¿cierto? Y además me dicen, como en la fórmula también tenemos números de moles de soluto, acá tenemos números de moles de soluto. Entonces, pero de trabajar, antes de trabajar con esta fórmula, entonces debemos de buscar los moles de soluto. Entonces, ¿cómo buscamos los moles de soluto? Los moles de soluto los buscamos con esta fórmula, ¿cierto? Donde esta N equivale a los moles, esta G equivale a los gramos y esta PM equivale al peso molecular del compuesto. El peso molecular del compuesto sale de la suma de los pesos atómicos de estos elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarnos ahora sí a manos a la obra. Entonces, vamos a buscar los moles de soluto. Entonces, tenemos N es igual, me dicen que los gramos equivalen a 50 dividido sobre el peso molecular. Entonces vamos a buscar el peso molecular. Decimos que el peso atómico del potasio es 39 y el peso atómico del cloro es 35. Sumamos esos dos datos y nos va a dar 74. Entonces, ya tenemos reemplazada la fórmula, ¿cierto? Entonces, ahora que yo tengo que hacer, coger ese 50 y lo voy a dividir por 74 y me da como resultado 0.67, ¿cierto? Esto sería la mole, entonces esto yo lo coloco acá, 0.67. Una vez ya haya encontrado las moles, entonces voy y trabajo con la fórmula. Entonces digo, número de moles de soluto, entonces es 0.77 dividido litros de la solución. Pero miren que la disolución la tenemos en mililitros, ¿cierto? Entonces, para convertirla a litro, entonces cojo y lo divido por 1000. Entonces digo, 550 dividido 1000 me va a dar como resultado 0.55 litros, ¿cierto? Entonces, este 0.55 litros lo cojo y lo pongo acá, 0.55 litros, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hago? Hago el proceso, voy a coger este 0.67, lo voy a dividir por 0.55. Entonces, cojo 0.67 dividido 0.55 y me va a dar
y me va a dar como resultado 1.21 molar, ¿cierto? Ahí estaría pues el primer ejercicio. Bueno, ahora vamos con la segunda fase, que es calcular la molalidad o la fórmula de la molalidad, ¿cierto? Entonces me dicen que la molalidad es igual a números de soluto sobre kilogramos de la disolución, ¿cierto? Ya tenemos la fórmula, es casi similar a la otra, Entonces aquí tenemos, vamos a quitar esos guiones de ahí. Tenemos lo siguiente, me dice calcular la molalidad, entonces vamos a calcular la molalidad, entonces yo la coloco aquí, molalidad de una disolución de 500 gramos de ácido sulfúrico, 500 gramos, no, perdón, 95 gramos de ácido sulfúrico en 2.5 gramos de agua, entonces 2.5 gramos de agua, kilogramos de agua. Y vamos a hallar las moles de soluto. Las moles de soluto. Recuerden, entonces, las moles de soluto las hallamos igualmente como hallamos las otras. Entonces, los gramos, aquí fueron 95, entonces coloco 95, lo voy a dividir por el peso molecular de ese compuesto. El peso molecular de ese compuesto se saca de la siguiente forma. Como el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 y está 2 veces, entonces lo multiplicamos por 2. El azufre está una vez y tiene un peso atómico de 32. Y el oxígeno tiene un peso atómico de 16, pero como está 4 veces, lo multiplicamos por 4. Entonces, eso me da como peso molecular 98. Me va a dar 98. Entonces, cojo ese 95 y lo divido por 98 y me va a dar 0.96. Me va a dar 0.96. Esas serían las moles de soluto. 0.96 moles de soluto. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a trabajar con esta fórmula. Entonces me dice que molalidad es igual a moles de soluto, que sería 0.96 dividido kilogramos de la disolución, que ya en ese caso sería 2.5, entonces eso me da como resultado 0.96 y lo divido por 2.5 y me da 0.38 molalidad, ¿cierto? Y ahí estaría pues el ejercicio hecho en el día de hoy de la molalidad. Ahora vamos a trabajar lo que es la normalidad. Miren la fórmula de la normalidad. Normalidad es igual a equivalente gramos de soluto sobre litro de la solución, ¿cierto? Esa sería la fórmula. Acá tenemos el ejercicio o el enunciado que me dice cuál es la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Entonces acá en los datos tenemos normalidad de una solución de cloruro de potasio que contiene 25 equivalente gramos, entonces 25 equivalente gramos, 25, ¿cierto? En un volumen de 3.500 mililitros, que sería la disolución, 3.500 mililitros, ¿cierto? Ya tenemos eso. Entonces, como aquí los litros de la disolución, aquí me están pidiendo litros de la disolución y acá la tengo en mililitros, entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir esos 3.500 mililitros en litros. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo divido por 1.000, ¿cierto? Y me va como resultado, me va a dar como resultado 3.5 litros, ¿cierto? Ahí ya tengo pues los datos. Ahora sí trabajo con la fórmula. Entonces, equivalente gramo es 25. Equivalente gramo es 25 sobre litros de la solución, que es 3.5. Entonces, hago el proceso de división. 25 dividido 3.5, que me va a dar 7.14, que esto es igual a 7.14 normal, ¿cierto? Y ya sería los ejercicios con los que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Vamos a trabajar con normalidad, molalidad y normalidad, ¿cierto? Listo, chao. Espero que les guste el videito.